Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su curso de telecomunicación. En esta oportunidad vamos a comenzar con contenido de la unidad 2, señales y espectro. Aquí vamos a hablar sobre información importante relacionada con las señales determinísticas. Muy relacionado con lo que ustedes ya vieron en la asignatura anterior de señales y sistemas. Entonces, vamos a trabajar o vamos a tocar temas como el operador promedio y los fasores como herramientas matemáticas para el análisis de señales y sistemas. Y vamos a empezar a ver algunas propiedades de las señales como son el valor de C, el valor RMS, la potencia y la energía. Y el concepto de decibel, muy importante en comunicaciones. Sin más que agregar, empecemos. Unidad 2, señales y espectros. Vamos a comenzar esta unidad hablando nuevamente de las formas de onda, su clasificación y algunas características que deben cumplir algunos tipos de formas de onda. Anteriormente ya dimos una primera clasificación de formas de onda como formas de onda estocásticas o probabilísticas y formas de onda determinísticas. En este caso vamos a hablar formas de ondas físicamente realizables y aquellas que no son físicamente realizables. Una forma de onda físicamente realizable va a ser aquella que puedo reproducir en el laboratorio o una onda que existe en la vida real. Mientras que una onda que no es físicamente realizable va a ser un modelo matemático que yo voy a utilizar normalmente para modelar las formas de onda físicamente realizables. Entonces, hablemos de las características que debe cumplir una forma de onda físicamente realizable. Primero, debe tener valores significativos diferentes a cero sobre un intervalo compuesto de tiempo finito. ¿Qué significa esto? Que la forma de onda sea de duración finita en tiempo. Es decir, que en algún instante de tiempo la onda viene valiendo cero y aparece la onda. Empieza a cambiar sus valores. Y después, en algún otro instante de tiempo, la onda desaparece, la vuelve a valer cero y de ahí hasta infinito vale cero. Una forma de onda físicamente realizable debe tener duración finita. En algún momento nace, en algún momento muere, no puede tener duración infinita. Por otro lado, el espectro, es decir, la representación en frecuencia de la onda físicamente realizable, también tiene valores significativos sobre un intervalo compuesto, pero ahora de frecuencias infinitas. Quiere decir que el espectro de la onda también está limitado, pero ahora en banda, en frecuencia. Es decir, que las ondas físicamente realizables no poseen toda la frecuencia, no pueden ser parte de esa señal o de esa forma de onda todas las frecuencias, desde menos infinito hasta más infinito. Solamente un intervalo finito de frecuencias. Asociado con el tema anterior está que la onda debe ser una función continua en el tiempo. Que sea continua es que no tenga discontinuidades matemáticamente, y que no tenga discontinuidades significa de que no hayan cambios bruscos en un determinado instante de tiempo, que la onda no tenga dos valores diferentes en un instante de tiempo. Normalmente hay una relación inversa tiempo-frecuencia. Es decir, si un cambio ocurre en un instante muy pequeño o en un intervalo de tiempo muy pequeño, eso está asociado con frecuencias altas. Cambio pequeño, frecuencias altas, cambio pequeño en el tiempo. Y si el cambio ocurre en un instante, eso implicará frecuencias infinitas. Y por lo tanto, entonces debería tener la onda un espectro infinito. Por lo tanto, si cumple esta condición, no puede tener cambios bruscos. O inversa.
Si no tiene cambios bruscos, pues no va a tener espectro infinito. Cuarto, tiene un valor pico finito. Quiere decir que la onda en todos sus valores no va a tener valores infinitos, ni en ningún instante de tiempo va a valer infinito. Y es de solo valores reales. Quiere decir que no hay ninguna J en ningún valor asociado a las magnitudes de la onda. Gráficamente tenemos aquí, por ejemplo, la señal WT. Esta señal WT es físicamente realizable, cumple cada una de estas condiciones. Primero, aquí vemos que bueno, la onda la vemos es en un determinado tiempo de interés. Pero aquí hay una acotación que dice que la forma de onda decae a cero antes de menos infinito. Quiere decir que ella puede seguir cambiando, pero en algún momento se hace cero y de ahí hasta infinito sigue valiendo cero. Por otro lado, aquí también tenemos la acotación de que la onda cae a cero antes de infinito. Bueno, entonces es de duración finita. Como no posee cambios bruscos, sino cambios suaves, como estamos viendo aquí, entonces es de función continua y por lo tanto su espectro también va a ser finito. No le vemos que en algún lugar valga o la onda se vaya a infinito y son solo de valores reales. Por lo tanto, WT es una onda que yo puedo replicar en el laboratorio. O también una onda que me puede aparecer en un determinado experimento. Ahora, si nosotros quisiéramos analizar esta onda, por ejemplo, hallar cualquier parámetro de la onda, y si la queremos modelar matemáticamente, pues va a ser un poco complicado porque, bueno, aquí en esta parte la onda es constante, no hay ningún problema. Pero aquí tendríamos que modelar esta curvita que está aquí, también tenemos que modelar estas rectas, esta otra curva, y bueno, el modelo matemático de esta onda es bastante complejo. Pero bueno, si queremos hacer un modelo bastante exacto, tendríamos que hacer eso. Ahora, pero sería más fácil matemáticamente si esta onda la modelo mediante esta otra onda. Esta onda no es físicamente realizable, ya podemos ver a simple vista. Primero, tiene por aquí los cambios bruscos. Esos cambios bruscos van a implicar espectro infinito. Aquí también vemos que la onda se extiende a menos infinito, quiere decir que sigue cambiando hasta menos infinito y hasta más infinito. Entonces, no cumple las funciones de ser una onda físicamente realizable. Pero esta forma de onda me sirve perfectamente para analizar esta o para modelar esta matemáticamente. Y el modelo matemático de este es mucho más sencillo que el modelo de esta, porque aquí entre 0 y 2t valdría una constante, entre 2t y 3t valdría otra constante, y desde ahí para allá sería periódica. ¿Sí? Pero esta onda nunca la voy a poder reproducir así exactamente en el laboratorio. Pero me sirve para modelar matemáticamente esta que es físicamente realizable. Y nosotros hacemos mucho esa operación de modelar ondas físicamente realizables a través de formas que no son físicamente realizables. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes qué forma tiene la señal eléctrica de energía que nosotros tenemos en nuestra casa, pues muchos de ustedes me dirán que tiene una forma senoidal y que yo la puedo modelar mediante un seno o un coseno. Pero en realidad, la forma eléctrica en la casa, sí, puede ser que durante el tiempo de observación yo voy a observar que la onda tiene este comportamiento. Pero si yo la miro durante mucho tiempo, la observo durante mucho tiempo,
voy a observar que en algún momento la onda venía en cero, porque fue la luz. Y en este punto llegó la luz. Y por aquí vuelve cadena y nos hace razonamiento. Y se fue. Entonces, este sería la señal real. Pero yo la puedo modelar a través de un coseno que es infinito. Y yo puedo hallar los parámetros de esa forma mediante ese coseno y van a ser aproximadamente iguales a los que yo voy a obtener físicamente. Y así lo hacemos mucho. Modelamos ondas físicamente realizables a través de modelos matemáticos que no son físicamente realizables. Bueno, ya hemos visto dos clasificaciones de ondas, pero tenemos más clasificaciones de formas de onda. Por ejemplo, podemos clasificar las formas de onda como señal o ruido. En un sistema de comunicaciones, en recepción, normalmente yo obtengo formas de onda que traen información y que traen ruido. Bueno, señal es la parte deseada que contiene la información de esa señal que yo recibo, mientras ruido es la parte residual o no deseada de la forma de onda. Y ya sabemos que en señales, estas formas de onda normalmente las voy a tener que modelar probabilísticamente, porque ese es su comportamiento, no determinísticamente. Las señales también pueden ser analógicas o pueden ser digitales. Vamos a tratar de ejemplificar aquí esas dos tipos, de señales. Una señal analógica pues tendría una variación así, mientras que una señal digital tendría variaciones discretas. Entonces, una forma de onda analógica varía continuamente en un intervalo de magnitudes, mientras que una forma digital varía discretamente en un intervalo de magnitudes. También, como dijimos anteriormente, la clasificación puede ser determinísticas, formas de onda determinísticas y aleatorias o no determinísticas o estocásticas. Determinísticas se puede expresar mediante, valga la redundancia, las determinísticas las puedo expresar mediante expresiones matemáticas explícitas en el tiempo. Por ejemplo, anteriormente vimos a coseno de omega 0 t más teta, donde a, omega 0 y teta son constantes. Mientras que una señal aleatoria es aquella en la cual existe un mayor o menor grado de incertidumbre en cuanto a un valor instantáneo futuro. Yo no puedo predecir el valor que tendrá la forma de onda en un instante de tiempo o un tiempo futuro. Puedo tener una idea de qué valores va a tener, pero no puedo predecir en ese instante qué valor va a tener. Eso sería una forma de onda aleatoria o no determinística. Y también las puedo clasificar como físicamente realizable y no realizable físicamente. Estas son algunas clasificaciones de formas de onda. También tendremos que repasar algunas herramientas matemáticas y propiedades básicas de las señales.
Esas herramientas básicas y esas propiedades, ya nosotros hemos venido hablando de ellas en asignaturas anteriores como señales y sistema 1, señales y sistema 2, por allá en física 1, en física 2. Pero bueno, aquí vamos a hacer un repaso rápido de esas herramientas y propiedades y vamos a de repente adicionar una que otra que nos van a servir para el análisis y diseño de los sistemas de comunicación. El primero herramienta matemática que vamos a hablar es el operador promedio en el tiempo. Ese operador promedio en el tiempo, ¿cómo se dice? ¿Qué significa promediar? Promediar significa sumar y dividir entre el número de elementos. Pero promediar en el tiempo significa sumar y dividir entre el tiempo de observación. Y si yo quiero el promedio de cualquier cosa, voy a utilizar primero estos paréntesis rectos con identificador del operador promedio. Y yo puedo sacar entonces el promedio en el tiempo de cualquier cosa. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Como el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t integral entre menos t medios y t medios de esa cosa a la cual yo le quiero calcular el promedio diferencial de t. Observan que esta integral lo que hace es sumar y lo estamos dividiendo entre el tiempo, pero estamos sumando desde menos t medios hasta medio, o sea, en un intervalo de tiempo t, y dividimos por t, ese es el promedio. Pero si quiero el promedio total, lo haría desde menos infinito hasta más infinito. Entonces ese sería el operador promedio en el tiempo. Ahora, el promedio en el tiempo es una integral y por lo tanto va a tener las propiedades de las integrales, y una de ellas es la linealidad. ¿Qué quiere decir? Que yo calculo el valor promedio de una combinación lineal, es la combinación lineal de los valores promedio. Es decir, el valor promedio de una suma es la suma de los promedios, y también cuando yo tengo una constante multiplicada por una función, la constante por linealidad puede salir del valor promedio multiplicado por el promedio de la función. ¿Qué sucede para el caso de formas de onda periódicas? Resulta que una forma de onda periódica es aquella que hay una parte de la señal que se repite indefinidamente. Por ejemplo, disculpen los dibujitos a mano alzada, pero verdad, bueno, se hace lo que puede. Esta onda vamos a suponer que es una onda periódica, del periodo de su cero. Bueno, nosotros sabemos que esta forma de onda, bueno, tiene periodo de su cero y se repite indefinidamente. Si yo quiero calcular el periodo de esta forma de onda, pues tendría que calcularlo de menos infinito hasta más infinito. Pero como yo sé que la forma de onda se repite, entonces da igual calcular el promedio en un periodo, y si lo calculo en dos periodos tendría que dividirlo entre 2 t sub 0 y quedaría el mismo promedio de 1. Si lo calculo en 3 periodos debería dividirlo entre 3 sub 0. Por lo tanto, para el caso de formas de ondas periódicas, el valor promedio o el operador promedio se utilizará como no vamos a necesitar hallar el límite, sino 1 sobre el periodo integral en un periodo de la señal o de la forma de onda diferencial de t. Ahora, ¿cuál es la interpretación física de ese valor promedio? En la interpretación física del valor promedio es el valor de C de la señal. El valor de C es la componente de C, es el promedio de la señal. Nosotros lo vamos a denotar como W mayúscula de C,
de una señal WT. Y no es más que el valor promedio. Ahora, en la práctica, ¿cómo se mide el valor de C? Si esto fuese WT, un voltaje, el valor promedio en el laboratorio lo voy a medir mediante un tester colocado en DC, en corriente directa. ¿Sí? Es decir, el voltaje DC de una señal sería su valor promedio. Para cualquier onda física, lo importante es la evaluación. En la evaluación del valor DC es solo sobre el intervalo finito de interés. Es decir, como las formas de onda físicamente realizables solamente van a existir en un intervalo de tiempo porque no tienen duración infinita, entonces si yo lo calculo para una señal de duración finita y lo divido entre t y este t lo hago tender a infinito, el valor de ese siempre me va a dar 0. Por lo tanto, para las ondas físicas, el valor de C se evalúa es en el intervalo de interés de tiempo o en el intervalo de observación. Y entonces el valor de C vendría dado entre 1 sobre T2 menos T1, que es el periodo de observación, integral de T1 a T2 de WT diferencial de T. Esto es precisamente lo que hace el voltímetro, ir calculando este valor promedio. Potencia, definición de potencia. Potencia instantánea. Bueno, ya nosotros nos han enseñado en circuitos, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un circuito que tiene una determinada carga al cual le coloco un voltaje, pues por ahí va a circular una corriente. Y la potencia instantánea la definimos como P de T igual a B por I. B de T por I de T. Voltaje por corriente. Esta P de T puede ser positiva o puede ser negativa. Es positiva, es nuestro convenio cuando la potencia va o fluye de la fuente a la carga. Y es negativa cuando la potencia fluye de la carga a la fuente. Y esta P de T pues va a estar cambiando. Pero muchas veces nos interesa es en promedio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está fluyendo potencia hacia la carga o hacia la fuente? Entonces nos vemos en necesidad de evaluar es el valor promedio de esto, la potencia promedio. Y la potencia promedio no sería más que el valor promedio del producto de P. Vamos a hacer un ejemplo relacionado con esto. Evaluación de la potencia. Ejemplo 2.1. Suponga que en el circuito de la figura anterior, este circuito contiene una lámpara fluorescente. La carga es una lámpara fluorescente de 120 voltios a 60 Hz conectada en la configuración de factor de potencia alto. Sabemos que el factor de potencia es el coseno del desfasaje entre el voltaje y la corriente. Si estamos hablando del factor de potencia alto, sería el valor del coseno de teta. Y ese coseno de teta puede valer entre menos 1 y 1. Un factor de potencia alto significa que va a estar muy cercano a 1. Y para que el coseno de un ángulo valga 1, significa que el ángulo es muy cercano a 0. ¿Sí? Entonces, por eso asumimos que tanto el voltaje como la corriente son senoidales y están en fase. Un factor de potencia unitario. Evalúe la potencia instantánea y la potencia promedio. Bueno, para este ejemplo, vamos a tener que el voltaje va a tener lo voy a modelar mediante esta función. Una función, en este caso coseno, que tiene magnitud B, que sería esos 120, pero vamos a asumir que en general va a ser B. Mientras que la corriente, pues va a depender del valor de la resistencia que haya, ¿sí? Pero también como está en fase, porque es factor unitario, factor de potencia unitario, bueno, va a estar en fase, sería un coseno también, y cuya magnitud es I.
Esta es IDT y esta es BDT. Por lo tanto, asumiendo que BDT es igual a B coseno de omega 0t, la que tenemos aquí, e IDT es igual a I coseno de omega 0t. Bueno, como un ejercicio adicional vamos a evaluar el promedio de esta BDT, que sería el promedio de este coseno. Nosotros podemos predecir que el valor de C, como no vemos corrida esta señal verticalmente, su valor de C va a ser 0. Ya, porque además de que no está desplazada verticalmente, también cumple que la onda vale o es simétrica con respecto al eje vertical. Lo mismo que hay aquí arriba está simétricamente aquí abajo. Entonces, si yo promedio, aquí voy a sumar esto que es positivo y aquí voy a sumar esto que es negativo. En promedio, sumando esto con esto, me va a dar 0. Y este con este me va a dar 0. Y como no está desplazada, pues su valor promedio. Eso, viéndolo gráficamente. Pero, vamos a la práctica matemáticamente. El valor promedio de este vendría dado por B de C, el voltaje de C, que sería el valor promedio de B de T, que sería sustituir B de T por B coseno de omega 0T, y esto es una integral. Pues, ¿qué integral? Como es periódica, es 1 sobre el periodo, integral en un periodo de B coseno de omega 0T diferencial, donde T sub 0 es la duración del periodo de la señal, que ya vimos por aquí, que es este, T sub 0, su periodo. Bueno, seguimos aquí y por propiedades de la integral, esto sale como la B, la magnitud, ¿vale? Me queda B sobre T sub 0 integral entre menos T sub 0 medio y T sub 0 medio de coseno de omega 0T, diferencial de T. La integral del coseno es seno de omega 0T dividida por omega 0 y ya tenía B sobre T sub 0 y lo evalúo entre menos T sub 0 medio y T sub 0 medio. Evaluando me quedaría B sobre T sub 0 omega 0 que multiplica seno de omega 0, que es 2pi sobre el periodo, por T, que sería T sub 0 medios. Aquí T sub 0 con T sub 0 se cancela, 2 con 2 se cancela y queda seno de pi, menos seno de menos pi. ¿Y cuánto vale el seno de pi? 0 menos 0 es 0. Por lo tanto, confirmamos que el promedio de esta señal, como la corriente también es... Ok, veamos qué pasa con la potencia instantánea. PDT sería BDT por IDT, donde PDT sería B coseno de omega 0T por I coseno de omega 0T y sería igual a B por I coseno cuadrado de omega 0T. Aplicando la identidad del coseno del ángulo doble, entonces PDT sería B por I y este coseno del ángulo doble, coseno cuadrado, lo sustituimos con 1 más coseno de 2 omega 0T entre 2. Observemos que la potencia instantánea va a ser, por un lado, un coseno de 2 veces la frecuencia de la señal y sumado con 1. Aquí le vemos que va a tener esa señal un desplazamiento. Observen, aquí tenemos un coseno de mayor frecuencia, el doble que este, y está desplazado verticalmente. Por lo tanto, esta PDT sí va a tener un valor promedio diferente de 0. Ella, pues en este caso, siempre va a ser positiva, como observamos, nunca va a ser negativa. Por lo tanto, si nunca va a ser negativa, también lo podemos ver aquí, porque es un coseno al cuadrado, entonces siempre va a ir la energía o la potencia de la fuente a la carga.
Pero en promedio, ¿cuánto está yendo? Porque aquí está cambiando. ¿Ok? Entonces evaluaríamos con el operador promedio. La potencia por medio sería el operador promedio de PDT. Pero el operador promedio de PDT es P promedio sería el valor promedio de B por I coseno cuadrado. Y sustituyendo el ángulo doble sería B por I medios que multiplica a 1 más cosenos de 2 omega 0t. Por propiedades del valor promedio, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, tenemos una constante. Esa constante sale del valor promedio. Y después tenemos una suma, que ahí podemos aplicar la linealidad del valor promedio. El promedio de una suma es la suma de los promedios. Haciendo eso, tenemos B por I medios que multiplica el valor promedio de 1 más coseno de 2 omega 0t. Y aplicando la linealidad, sería B por I medios que multiplica al valor promedio de 1 más el valor promedio de un coseno. Ya hemos comprobado que el promedio de un coseno va a ser 0. Por lo tanto, esto me va a dar 0. Pero el promedio de una constante, ¿cuánto será? ¿Qué pasa si yo promedio una constante? Una constante siempre vale lo mismo. Si yo la promedio en cualquier intervalo de tiempo, me va a dar la constante. El promedio de una constante es ella misma. Les dejo de tarea dos cositas. Uno, comprobar que si la señal WT es igual a C, una constante, ¿cuál es el valor promedio? Y segundo, ¿qué pasa si la señal no es un coseno, sino si es un seno? Tengo un seno. ¿Cuánto es el valor promedio? Perfecto. Entonces aquí la potencia promedio sería B por I medios, el promedio de 1 que es 1 y el promedio de coseno de omega 0t que es 0. Entonces hay una potencia promedio que es B por I medios. Bueno, perfectamente aquí en la gráfica observamos que este valor promedio sería el valor máximo B por I entre 2, que es el valor promedio. Bueno, estas son aplicaciones de el valor promedio. Ese valor promedio lo vamos a utilizar en muchas definiciones de aquí en adelante. Valor RMS y potencia normalizada. El valor RMS o valor cuadrático medio de una señal WT se define como la raíz cuadrada del promedio al cuadrado. ¿Qué sucede? Yo tengo una señal como esta del ejemplo anterior, donde independientemente de la magnitud, su valor promedio es 0. Claro, eso nos da alguna información de la señal, pero no me está diciendo qué tan grandes son las magnitudes que estoy manejando. Y pudiera ser que este B no sea 10, sino sea 1000. Entonces estaría trabajando con voltajes altos, pero ese 0 de valor promedio no me dice nada. Entonces conviene en estos casos trabajar es con el valor RMS. ¿Y cómo lo calcularíamos? Bueno, la señal primero la elevamos al cuadrado para hacerla solamente positiva y promediamos la señal al cuadrado y posteriormente le sacamos la raíz cuadrada. Eso es lo que llamamos valor RMS. Ese valor RMS de la señal sí estaría en función de su magnitud y me daría más información y cambiaría con la magnitud. Si la magnitud es grande, ese valor RMS será grande. Y en el laboratorio, ¿cómo puedo medir el valor RMS de la señal? A través del tester también, pero colocándolo en AC. Me da el valor RMS de un voltaje o de una corriente, según sea el caso. Para el caso de cargas resistivas, la potencia promedio podríamos decirla que es de la siguiente manera. Potencia promedio es el promedio de B por I, ya sabemos, pero aplicando la ley de Ohm, la I la podemos cambiar por B sobre R y me daría el promedio de voltaje al cuadrado sobre R o el promedio de la corriente al cuadrado por R, y
Aplicando la definición del valor RMS, este promedio al cuadrado es el valor RMS de la señal al cuadrado, que en este caso sería el voltaje RMS al cuadrado sobre R, o la corriente al cuadrado RMS por R. Y también podemos decir, agarrando este BRMS como BRMS por BRMS y llevándolo a corriente, sería BRMS por RMS. Entonces, la potencia promedio también es igual a BRMS al cuadrado sobre R, o IRMS al cuadrado por R, o BRMS por IRMS. Pero viéndolo aquí, la potencia promedio es el promedio de la señal al cuadrado sobre R, o el promedio de la corriente al cuadrado por R. Como está metido R, el R es el valor de la carga resistiva. Pero normalmente a nosotros en señales nos interesa es el valor de esas potencias normalizadas, y entonces aquí podemos definir es la potencia de una señal cualquiera, porque independientemente si esto es un voltaje o es una corriente, la potencia asociada a esa señal, si R es factor 1, entonces vendría dada por el promedio de la señal al cuadrado. Y es así como definimos la potencia de una señal. La potencia de una señal es el promedio de la señal elevado al cuadrado. Promedio en el tiempo, que sería límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t integral entre menos t medio y t medio de la señal al cuadrado diferencial de t. Esa sería la definición de potencia de una señal o potencia normalizada, independientemente si es un voltaje o una corriente y si el sistema está normalizado. Ahora, la potencia también nosotros sabemos que es energía por unidad de tiempo. Quiere decir que esta potencia habría aquí el numerador es este y está dividido por T si es energía por unidad de tiempo. Entonces la energía, lo que quiero que veamos es lo que está en el numerador. Límite cuando t tiende a infinito desde menos t medio hasta t medio de w al cuadrado diferencial de t. Entonces, la energía total de una forma de onda es la integral desde menos infinito hasta más infinito, porque este límite tiende a infinito, de Wt diferencial de t. Esto nos da una nueva forma de clasificar las señales, formas de ondas de energía y de potencia. Wt es una forma de onda de potencia si y solo si su potencia promedio normalizada P es finita y diferente de cero. Mientras que yo digo que Wt es una forma de onda de energía si y solo si su energía total normalizada es finita y diferente de cero. Estas definiciones son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que una forma de onda que sea de potencia no puede ser de energía y una forma de energía no puede ser de potencia. Veamos eso. ¿Qué pasa si una forma de onda es de potencia? Decimos que nosotros venimos y le calculamos la potencia y esta potencia nos da finita. Para que esto nos dé finito, observen que esto es una división. Y este t que está en el denominador está tendiendo a infinito. Por lo tanto, para que esto converja a finito, el numerador también tiene que ser infinito. Para que yo tenga aquí un límite de infinito sobre infinito, yo resuelva la indeterminación y me dé un valor finito. Entonces el numerador tiene que ser infinito. ¿Y quién es el numerador? La energía. Por lo tanto, si la potencia es finita, la energía es infinita, entonces ya la señal no puede ser de energía, tiene que ser solo de potencia, porque su energía es infinita. Normalmente las señales de potencia tienen energía infinita. Ahora, ¿qué pasa si es una señal de energía? Resulta que yo calculé la energía y esto me dio finito, que es el numerador. Pero si lo estoy dividiendo por t y el t tiende a infinito, entonces esa potencia me da 0. Entonces normalmente las señales de energía tienen potencia 0, por lo tanto no pueden ser de potencia. Por eso decimos que las definiciones de potencia y energía
son mutuamente excluyentes. Un ejemplo de señales de potencia, las señales de potencia, como estamos viendo, tienen potencia normalizada finita y diferentes de cero, tienen energía infinita. Normalmente las señales que cumplen con eso son las señales de tipo periódicas, como un seno o un coseno. Mientras que las señales que son de energía son aquellas de duración finita, las señales que son aperiódicas. O puede ser que sea de duración infinita, pero que cuando t tiende a infinito, ellas van tendiendo a cero. Son algunos ejemplos de señales de potencia y señales de energía. Pero ven cómo vamos incluyendo conceptos, ¿sí? Tenemos que ir llevando esos conceptos al día, ir entendiéndolos y asociándolos para después poderlos utilizar en el análisis de los sistemas de comunicaciones. El decibel. El decibel es una forma de representar números y en comunicaciones se utiliza para representar razones de potencia, porque en comunicaciones se presentan mucho las ganancias, la ganancia de mi sistema, del amplificador, etcétera, una potencia de salida entre una potencia de entrada, y esos valores o son muy grandes o son muy pequeños, y conviene hacerlo o representarlos a través de decibelios. El decibel es una medida logarítmica de base 10 para relaciones o razones de potencia. ¿Qué es? Bueno, yo tengo una relación de potencia de salida entre potencia de entrada. Si yo esa relación quiero representar en decibeles, le sacaría el logaritmo y la multiplico por 10. Y sería A decibeles. Esa ganancia que sería 10 logaritmos de la relación de potencia. 10 logaritmos potencia de salida entre potencia de entrada. Ahora, para el caso de una carga resistiva, esa potencia de salida se puede expresar como B cuadrado sobre R o I cuadrado por R. Si yo la represento como B cuadrado sobre R, entonces aquí me va a quedar B al cuadrado por R, B cuadrado sobre R de salida y B cuadrado sobre R de entrada. Y aplicando propiedades de los logaritmos, entonces esa multiplicación por R lo puedo sacar, convertir en una suma, y aplicando la propiedad de elevado al cuadrado, el 2 pasa para acá, y entonces me quedaría que esta misma relación, pero expresada en voltajes para carga resistiva, sería 20 logaritmos de BRM de salida entre BRMS de entrada más 10 logaritmos resistencia de entrada sobre resistencia de salida. Y si análogamente lo hacemos con corrientes, entonces me daría a decibeles es 20 logaritmos de IRMS de salida entre IRMS de entrada más 10 logaritmos de resistencia de salida entre resistencia de entrada. Si estamos hablando de un circuito normalizado, estas resistencias serían 1 y sería logaritmo de 1 que vale 0. Por lo tanto, me quedaría que la ganancia sería 20 logaritmos de BRMS de entrada de salida entre entrada, o 20 logaritmos de IRMS de salida entre IRMS de entrada. Cuando hablo de relaciones de voltaje o de potencia, utilizo 20 logaritmos, mientras que si hablo de relaciones de potencia es 10 logaritmos. Ahora, yo tengo la ganancia y puedo calcular la ganancia en decibel. Esta ganancia la llamamos ganancia en magnitud o relación de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la ganancia en magnitud, en decibeles? ¿Puedo hallar la relación en magnitud? Sí, aplicando nuevamente propiedades de los logaritmos. Entonces, la ganancia o la razón de potencia va a ser 10 elevado a la ganancia en decibeles entre 10. Esa es la relación de potencia en magnitud si conozco la ganancia en decibelios. Las medidas en decibeles también pueden emplearse para expresar una medida de razón de potencia de señal a potencia de ruido, llamado relación señal a ruido. Dijimos que para los sistemas analógicos la eficiencia
o el rendimiento del sistema lo medimos a través de la relación señal a ruido. Primera unidad. Y que, recordando, para los sistemas digitales a través de la probabilidad de errores de bits. Pero esa relación señal a ruido, ¿qué es? Es una relación de potencias. Potencia de señal respecto de potencia de ruido. Esa misma relación normalmente se expresa en decibelios. Entonces sería 10 logaritmos de la potencia de señal entre la potencia de ruido. Y la potencia de señal, si es determinística, es el valor promedio de la señal al cuadrado. Mientras que la potencia de ruido, si es determinístico, es el valor promedio del ruido al cuadrado. 10 logaritmos de eso me daría la relación señal a ruido en decibelios. Si es en función de los voltajes, sería 20 logaritmos de BRMS de la señal entre el BRMS del ruido, pero expresado en decibeles. Recuerden que nosotros dijimos que esa relación señal a ruido, queremos que sea muy grande en magnitud, pero normalmente la expresamos en decibeles para que sea más fácil la representación. Otra forma de utilizar los decibeles en comunicaciones es cuando una sola potencia la queremos expresar en decibeles, no la relación de potencia. Pero siempre los decibeles se utilizan con una relación. Entonces, cuando yo tengo una sola potencia, debo referenciarla a otra. Entonces, por ejemplo, el nivel de una potencia en decibeles referido a un milivatio se expresa como la potencia en vatios dividido entre un milivatio. Es una relación de potencia, pero sería una sola. La potencia de recibida, por ejemplo, entre 10 a la menos 3. 10 logaritmos de eso me daría la potencia en decibeles. Pero como es una sola potencia y es referido a un milivatio, la señalamos por dBm, no dB solamente, sino dBm. Este M indica que es referida a un milivatio. También se pueden utilizar dBw, dBk y dBmb. dBw sería la misma potencia referida a un vatio. Entonces sería la potencia en vatios entre 1 y 10 logaritmos de eso. Me daría la potencia en dBw. dBk es referida a un kilovatio. Entonces sería la potencia en vatios entre 10 a la 3, 10 logaritmos de eso, me daría la potencia en dBk. Y en dBmb sería la potencia, la relación o un voltaje en este caso referido a un milivoltio. Entonces sería el voltaje RMS en voltios sobre 10 a la menos 3 voltios, que sería un milivoltio, 20 logaritmos, porque es relación de voltajes. Me daría ese voltaje en dBmb, indicando mb que es referido a un milivoltio. Esas son formas de utilizar los decibeles en comunicaciones. Otra herramienta matemática que utilizamos mucho son los fasores. Los fasores nos sirven para representar señales senos y cosenos, ¿sí? Representar una forma senoidal por medio de un número complejo. Entonces, yo tengo una WT que tiene una magnitud, coseno de omega 0t más una fase. Esto, por el teorema de Euler, es la parte real de C e a la J omega 0t. Entonces, yo puedo WT representarlo a través de este número complejo. ¿Sí? Y el fasor que me ayuda a representar solamente sería la magnitud e a la J, la fase. Sería el fasor que yo utilizaría para representar esto. Eso se utiliza mucho en circuitos para hacer análisis de corriente alterna. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente todas las voltajes y corrientes en un circuito pues tienen la misma frecuencia y el mismo tiempo de referencia. Entonces yo puedo, en ese caso, trabajar sin utilizar omega 0t porque yo asumo que todo está trabajado, todos funcionan en la misma referencia
y por lo tanto puedo trabajar solamente con las magnitudes y los fases representándolo a través de un fasor, una señal en el tiempo mediante un fasor. La ventaja es que se logra eliminar el tiempo y entonces una variable menos con la que yo debo trabajar. Ese número complejo aquí está expresado en forma exponencial, magnitud y fase, pero también lo puedo expresar en forma rectangular mediante su parte real más j, la parte marginal. Bueno, estudiantes y amigos, para no hacer más larga esta presentación, vamos a dejarla hasta aquí y en la próxima entrega entraremos con la transformada de Fourier. Muchas gracias.